como músico, ¿no? Es decir, que yo lo interrumpo pre a 12 grados, yo lo interrumpí, porque tenías que escoger, mi papá y era muy exigente también con eso, o música o estudia, ¿me entiendes? Entonces, bueno, yo como me gustaba la música, dice, bueno, yo música, y ya tenía posibilidades de empezar ya con esa edad de 17, 18 años, de empezar en lo que era la música ya. Y empecé temprano, y tuve buenos maestros también temprano. Y ahí empezaron, ahí sí fueron donde empezaron a llegar los maestros como tal de la música. Antonio, cuando tú me dices que tú interrumpiste el 12 grado para hacer la música, ¿es que dejaste el 12 grado y sales a un conservatorio o a una casa de cultura? No, salgo directamente a una orquesta. Porque, ¿qué pasa? Que en ese tiempo, a mí siempre me gustó mucho la música. En ese tiempo yo salí de ahí de pre, había un grupo que le hacía falta un músico, el grupo ese lo creó, como que el que dice, un señor que se llama Israel, que es el denominado castellano como tal, que es el castellano que la gente habla de Benny Moré, la canción de Castellano, De Benny Moré Castellano. Él había hecho un grupo que se llamaba Repeché en ese momento, y entonces le hacía falta un bongocero, y yo empecé, uno de los primeros instrumentos que empecé fue con el bongo. Entonces me puso de maestro, digamos que era bongocero de Benny Moré, en aquel tiempo, porque él conocía a muchos artistas y eso. Y me recuerdo la anécdota de cuando yo fui a la primera clase, que fui y el hombre lo que me puso en vez de un bongo fue un ladrillo. Eso fue una cosa, y me dijo, cuando tú le saques el sonido a este ladrillo, tú comenzamos lo que es la lección de bongo. Sí, Y efectivamente, impresionante, ¿no? yo empecé con el ladrillo ahí, hasta que no le saqué el sonido al ladrillo, no podía empezar las lecciones con él. Y le saqué el sonido, como adapté las manos, le saqué el sonido, y entonces él empezó en ese momento a darme lecciones de bongo. Una cosa muy interesante, me recuerdo que en ese tiempo, todavía está, yo creo, en el noticiero de Cuba, el noticiero empezaba con un solo de bongo, y me lo aprendí de memoria en el ladrillo ese. Y después cuando ya se lo hice en el bongo, entonces pues, bueno, ya ahora sí ya podemos empezar las lecciones de bongo. Pero era un niño. Vamos a explicar esta historia, porque esto es muy importante. ¿El ladrillo con las dos manos se tocaba o era como si fuera una tumbadora, como si fuera el bongo? Como si fuera una tumbadora, como si fuera un bongo. Como Sacarle si fuera sonido un a eso, bongo ahí. Sacarle sonido a eso. Y las manos te dolían, las manos te las lastimaste algún momento sí, ¿no? Bueno, sí, te lastiman las manos al principio por el desespero y demás, pero después si utilizas la cabeza y utilizas la inteligencia, y hay muchas cosas en la percusión que son interesantes, que no es solo darle golpe al tambor, hay momentos que son suaves, hay momentos que... Aprendí bastante de ese ladrillo, ¿viste? Ahí ya después lo que era... Ese ladrillo... Eso hoy no se ve, ya eso en la actualidad eso no se ve, o hace muchos años que ya eso no se ve, eso fue magistralmente, eso fue para ti. No se ve, no. Eso no se ve ya. Escúchame bien. Bueno, ya te puedo imaginar, yo conocí hasta Papá Ofio, conocí tanto. No, vamos por parte, no te desesperes, no te entusiasmes, esto es por parte suavecito para que la gente sepa. Porque quiero resumir a Antonio Germán Márquez, lo quiero resumir bien para que la gente conozca el clase hombre y el clase músico que usted fue, pero que quiero que reconozcan cómo usted... ¿Cómo se llega? Cómo se llega y los trabajos y los sacrificios que tenemos que hacer los hombres o las mujeres por tener un futuro bien. Tener un futuro bien organizado. Eso es el inicio, prácticamente. Después viene la madurez, porque en la madurez donde la aprendes en la calle. ¿Cómo la aprendes en la calle? La aprendes en los carnavales, en las comparsas, en ciertas determinadas cosas que tú te vas desarrollando, te vas
No te oigo. Ando a No te conocer. escucho. Niño, yo chamaco. Sí, ahora sí te ¿Me escucho. oye ahora? Trata de moverte ahí porque la internet Imagínate. parece que ahí se corta un poco. Mira a ver si te puedes mover. Muévete. Yo era un músico niño, pero bueno, no vas creciendo solo con un grupo, ni vas creciendo solo tampoco con las clases. Vas creciendo como aquel que dice en la calle como tal. Porque la calle tenía en ese momento la posibilidad de lo que son las comparsas, tenía la rumba. En aquella época la música era muy distinta a la música de ahora y tenías que cantar y estar en todo para poder absorber, digamos, el enseñamiento de todo, independientemente de la escuela que vino después, porque ya después sí ya era obligatorio estudiar y eso, pero antes tienes que pasar por una serie de procesos de lo que es la calle como tal. Si tú te pones a analizar muy bien, casi los grandes maestros cubanos, casi la gente son todos empíricos, todos nacieron con eso, se nace, ¿tú me entiendes? No fueron escuelas, no, se nace. Lo que pasa es que ya después la misma empresa, uno es joven, te dicen tiene que ponerte a estudiar, y bueno, y uno estudia, y ¿por qué no? Uno estudia y empieza a pasar lo que es el curso de lo que era la profesión. En esa época que estamos hablando, era muy difícil llegar al conservatorio. Había que tener una recomendación, No era difícil. Aquella etapa yo no creo que era tan difícil. ¿Por qué? Porque habían posibilidades. Acuérdate que Cuba tenía la ENA, tenía la ENIA. Yo no estudié en ninguno de esos lugares, pero los conocí y tuve algunas lecciones de ahí. Pero yo estuve en Ignacio Cervantes, la del Vedado, ya propio en la que era para profesionales, porque incluso abrieron una escuela en el Vedado que se llama Ignacio Cervantes, que era propio para los músicos, para todos los músicos, digamos, de La Habana, ¿no? Que estaban ya en orquestas profesionales, para que tuvieran conocimiento y demás lo que es la música. Pero posibilidades para aprender la música, yo pienso que en esa etapa había. Acuérdate que no habían tantos músicos ni tantos grupos. Habían cosas, pero no es como, por ejemplo, esa cantidad que hay ahora. Después del ladrillo, fue el primer instrumento que empezaste a tocar, el bongó. Sí. Te gradúas en bongó. Bueno, estudiaste bongó, no es graduarte, te estudiaste en bongó, practicaste el bongó. Después del bongó, ¿qué instrumento viene a seguir? El güiro. Antonio, el güiro. Te dieron el güiro. Ese güiro, que no, cambié de orquesta, fui mejorando. Y entonces en la orquesta que era la Hermanos Izquierdos de esa. La primera orquesta fue Repeché. ¿Y la segunda orquesta cuál fue? Hermanos Izquierdos. Ahí era güiro. Ah, los Hermanos Izquierdos. Oh, sí, los Hermanos Izquierdos. Ahí era güiro, pero ¿qué pasa? Que nosotros éramos 3 percusionistas jóvenes todos. Y entonces nos pasábamos los instrumentos, güiro, timbal, y ahí tuve bastante tiempo con ellos y bastante gira que hicimos bastante cosas y se aprendió también bastante cosas, pero ya sobre la práctica ya. Vamos a una pregunta y recuerda, ¿qué fue lo mejor que te pasó con los Hermanos Izquierdos? Chicos, con los Hermanos Izquierdos en la vida real, ya te digo, nosotros los percusionistas éramos jóvenes y teníamos un recuerdo, lo más lindo, un recuerdo lindo que tenga de los Hermanos Izquierdos. Mira, es que con los Hermanos Izquierdos yo tuve siempre recuerdos muy positivos. ¿Sabes por qué? Porque eso no es una orquesta, como que dice, muy popular, pero era una orquesta que viajaba mucho por toda Cuba. Entonces lo más lindo que yo tuve con esa gente es que conocí Cuba de La Habana a Santiago. Con ellos trabajábamos, porque esa es la orquesta en Cuba que existía, esa era la única orquesta en Cuba que más trabajaba en el interior. ¿Era una orquesta, era típica o un conjunto o una orquesta? No, es típica.
Es típica, era de violín, ¿no? De violín, Con era violines. de violín, con violines, exactamente. Los Habían hermanos 4 izquierdos, hermanos ahí. sí. Ya, 4 hermanos, ¿verdad que sí? Los hermanos izquierdos, sí, sí, eran Exacto. 4. Y más o menos me estoy acordando, no me acuerdo mucho, pero sí lo he oído, lo he oído. No, no, Aquí, eso, entonces aquí, como wirista, como wirista. Y ahí como recorre, Guiro tocábamos de todo. Tocaba lo mismo timbal que tumbadora. Ya te digo que nos pasábamos todos los instrumentos. ya la isla para ti fue una escuela. Fue una Sí, como escuela. no. Ya tú conoces la isla. Pero de provincia, ¿cuál fue la primera provincia que visita con los hermanos izquierdos? Si no mal recuerdo, creo que fue Manzanillo. Manzanillo, Bayamo, ¿no? Vaya, Granma. porque ¿qué pasa? Manzanillo es Granma, Granma. Sí, porque tú sabes que estaba el original de Manzanillo y